capítulo número 28, verso 3. Dice la palabra: ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sumen. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho con los que ha cortado de la tierra a todos los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vamos a orar. ¿De qué maneras se recibe la ayuda de Dios cuando viene la necesidad? Por lo general, hermanos, siempre es algo que uno escucha con continuidad dentro de todo lo que se habla, y es siempre la mención de Dios, siempre el traer en los momentos difíciles, siempre traer o recordarse de que Dios es el único que puede ayudar. En este caso, la lectura que hemos hecho se refiere a Saúl. Saúl, conocemos que Dios lo había bendecido desde que aparece en mención. Luego lo ha colocado como rey de Israel. Pero aparte de ser el rey de Israel, Dios le empezó a dar victorias, derrotó una de las primeras guerras a los amonitas. Y de esa manera vemos a Saúl desarrollándose dentro de su vida, dentro de su gobierno. Y claro que lo vemos hasta esas alturas en victoria, bendecido. Y la victoria y las bendiciones es un hecho que las seguía sumando Dios, pues siempre es Dios el que bendice a las personas, el que
nos saca adelante en los momentos de apretura, y eso es lo que hacía e hizo con Saúl. Sin embargo, en esta lectura del verso 5 en adelante, el tiempo ha pasado y es en estos versículos donde leemos que hay otra batalla que hay que enfrentar, y es la batalla con el ejército de los filisteos. Y en esta ocasión vemos que dice el versículo número 5 que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Dicho de otra manera o de otra forma, está Saúl viendo una situación fuerte, una situación que en este preciso momento él se ve incapaz de poder enfrentarlo. Pero claro que Saúl, como vengo diciendo, había tenido victorias, y esas victorias se las había concedido el Señor. Y es una realidad que Saúl, en esta otra situación que va a enfrentar, que siempre es una situación fuerte de guerra, de muerte, lo que leemos en ese versículo número 5 es que él tuvo miedo, pero en el versículo número 6, él va a donde siempre había ido y había recibido respuesta y había recibido la ayuda que pedía a Dios. Eso es lo que dice el verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Aquí hay algo que quiebra, hay algo que hace un cambio dentro de lo que ha sido el comportamiento de la vida de Saúl. He estado diciendo que las victorias se las había otorgado, por supuesto, Dios. Dios lo había llevado como rey, Dios lo había puesto en esa posición, Dios le había dado la victoria sobre los amonitas, y por supuesto en muchas otras ocasiones otras victorias. Pero ahora Saúl entra en temor cuando ve el campamento de los filisteos. Y qué bueno que Saúl sabe y toma una decisión que es buena, por supuesto, porque siempre cuando vienen las situaciones difíciles, es ahí donde uno siempre se acuerda de Dios. Es ahí donde siempre se busca ese recurso, y eso es lo que hace Saúl. Pero lo que vemos acá, hermanos, es que no hay una respuesta. Dicho de otra manera, las cosas han cambiado. Ya no está Dios a favor de Saúl, y no está a favor de Saúl porque cuando éste le consulta, cuando éste busca la respuesta de Dios para preguntar si le concedería la victoria contra los filisteos, lo que leemos ahí es que el Señor no responde. El verso 6, y dice Jehová, pero Jehová, dice, no respondió ni por sueño, ni por Urim,
ni por profeta. Es decir, tres aspectos como Dios de alguna manera se manifestaba a las peticiones de su pueblo. Sin duda, Saúl, yo pienso que dijo, voy a orar a Dios, si era eso que llevaba a cabo Saúl dentro de su vida de comunión, y dijo, voy a esperar que Dios nos hable a través de un sueño, sea a mi persona o sea a cualquier otro de los ministros que están en mi alrededor. Pero no hubo respuesta. Pero luego van a lo que dice acá Urín. El Urín y el Turín eran unas piedritas que usaban los israelitas. Era como un asunto de suerte, como que usted agarre dos piedritas. Si me sale la letra A en esta piedrita, es que Dios me está dando la respuesta que sí. Y si en esta piedrita me sale la B, Dios me está diciendo no. Entonces, supongamos que le salió la B. No respondió el Señor. Pero también había el otro recurso que era el profeta. Y fue al profeta y tampoco Dios contestó por el profeta. En este caso, hermanos, se le pone difícil a Saúl. Y eso es lo que terminábamos de leer, que en esta angustia Saúl lo que hace es acudir a otra fuente para que se le diera respuesta si enfrentaba o si iba a tener victoria sobre los filisteos. Y eso es la razón por la cual el miedo, el temor y el no tener una respuesta de parte del Señor, él va a la viuda de Edor. Hermanos, este asunto es un asunto que es importante preguntarse. ¿Por qué es que las cosas al principio a Saúl le iban bien? Estaba Dios siempre dándole dirección, estaba Dios dándole la victoria. Y la gran pregunta es, ¿y ahora qué ha pasado? Ahora, ¿por qué no hay una respuesta en el momento de la necesidad del rey? ¿Qué es lo que ha pasado? Todo esto tiene que traernos a nosotros, una interrogante, tiene que traernos una pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Si estamos hablando de alguien que ha tenido, una afinidad muy estrecha con el Señor. Estamos hablando de alguien que cuando aparece en mención, aun cuando Saúl no era del grupo de los profetas, aparece que Saúl profetizaba con los profetas. Dicho de otra manera, este hombre empezó con la gracia y la bendición de Dios. Pero acá en este versículo número 6 las cosas han cambiado. Y eso es lo que en esta mañana nos trae, hermanos. Siempre la vida es así, mientras nosotros tratemos y luchemos de una o de otra manera para estar de una manera armoniosa, saludable espiritualmente con Dios, siempre vamos a tener la respuesta. Siempre el Señor nos ayudará en los momentos de crisis, en los momentos de angustia. Siempre nos sacará adelante. Usted sabe que si mencionamos algunos
personajes dentro de la palabra del Señor, para poner algún ejemplo, nos preguntamos por qué es que, bueno, Saúl allá con los filisteos está también cuando tuvo que enfrentar a Goliat, David. ¿Por qué Saúl está amedrentado? ¿Por qué Saúl no es el hombre que conocemos, que empezó, como diríamos, con pie derecho? Pero ¿por qué es que la victoria se la da Dios a David y no a Saúl? Pues Saúl tuvo temor a enfrentar a Goliat, pero David enfrentó y tuvo la victoria. La pregunta es, ¿por qué David, aún sin ser un guerrero, además con la agravante de ser un niño, sin experiencia alguna en asuntos de guerra, tuvo la victoria? Bueno, la victoria no fue una victoria puramente de David. La victoria se la dio Dios a David. ¿Pero por qué se la dio Dios a David? Porque David, hermanos, era alguien que estaba en una buena relación con el Señor. Estaba en una buena armonía con el Señor. Y no importaba lo grande que fuera el gigante. No importaba lo diestro que fuera el gigante. Dios le dio la victoria. Quiere decir que cuando en la vida nosotros nos preocupamos, esto debe de ser algo muy personal. Nos preocupamos, hermanos, por estar bien con Dios, por estar agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es un hecho que siempre vamos a tener el favor de Dios. Siempre Dios saldrá a pelear nuestras batallas. Siempre Dios, en el momento de la angustia, en el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad, en el momento, hermanos, de la guerra, en el momento de la escasez, Dios siempre estará presto para bendecirnos. Se me viene a la memoria el caso de Elías, cuando la crisis de la hambruna que vino por falta de la sequía. Usted ha leído de qué manera Dios cuida a a Elías. Usted ve cómo luego el Señor le dice: Elías, tú te vas a ir a tal lugar, ahí te voy a sostener, ahí vas a estar tomando agua del arroyo, ahí te voy a estar llevando carne, alimento, te voy a llevar pan, te voy a sostener. No importa la situación que esté sucediendo en todo Israel, no importa, porque quiero decirle, hermano, que la Biblia no lo interpola, es decir, no lo expresa con todas sus letras lo que era la crisis que estaba sucediendo en todo Israel. Era una hambruna, no habían vacas, todas las vacas habían muerto, no habían ríos, se habían secado, no había trigo, lo que había era hambre. Pero lo lindo es que Dios cuida de Elías. Y aun cuando no había agua, Dios ya sabía dónde estaba el agua. Aun cuando no había que comer, Dios sostiene a su siervo con carne y con pan. Y luego que se termine el agua, y usted conoce que luego el Señor le dijo: muévete, Elías, de este lugar y te vas a ir a Querepta. Ahí tengo una mujer que es la que va a seguir cuidando de tu vida. Y el Señor echa mano a recursos débiles. Eso nos da una enseñanza que Él nos muestra de que Él puede, hermanos, echar mano de lo
más inútil, de lo más débil, siempre para bendecir, cuidar a aquellos que en verdad han estado siempre en una estatura espiritual delante de Él significativa. Ahí vemos que llega luego a este lugar que también había sido alcanzado por la crisis de la sequía, a tal grado que la mujer anciana se andaba, hermanos, consiguiendo un leño para hacer una torta y morirse ella luego de que la comiera con su hijo. Y luego llega el profeta y usted ve que las cosas cambian. Dice que la harina no escaseó, ni el aceite tampoco escaseó. Ahí estuvo Elías. La Biblia no dice qué tiempo, pero lo que quiero destacar es que veamos lo importante que es, hermanos, mantener una vida, hermanos, agradable a Dios. Una vida que Dios se complazca con ella. Y eso es lo que a nosotros como creyentes nos cuesta entender. Eso es lo que a nosotros nos cuesta que nos entre. Porque, hermanos, siempre es un hecho que por instinto, por inercia, cuando viene la necesidad, siempre ¿a quién acudimos? Luego de que si hemos tenido recursos, los hemos gastado en la medicina, lo hemos gastado en otras áreas para conseguir la respuesta de la necesidad. Pero por último, casi todo el mundo aterriza: Dios es el único, Dios es el único, Dios es el que me va a sacar adelante. Y aun cuando ni se han acordado de Dios en los tiempos de bonanza, pero cuando la estrechez viene, las palabras afloran: Dios me va a ayudar, Dios está conmigo. Es natural en la necesidad acordarse de Dios. Y la gente, hermanos, va y ora y pide y suplica. En las áreas mejores es un hecho que Dios siempre va a responder. Pero va a responder en base a esa intimidad que nosotros tengamos con Él. Va a responder. Fíjese que esto es como el ahorro, hermano. Esto viene siendo como el ahorro. De acuerdo a lo que usted en ese sistema de ahorro, de usted tiene la actitud de ahorrar, ¿verdad? Ahorrar dinerito. De lo poquito usted va dejando su ahorrito. Viene siendo algo así esto con Dios. Entonces viene usted ahorrando, y allá en la necesidad que le viene una situación seria, económica y todo, usted dice: bueno, aquí la única es mi ahorrito. Y luego usted va al cántaro o a la alcancía o al banco y usted echa mano a ese ahorro. La vida espiritual viene siendo así. Debe de ser, sobre todo los creyentes. Debemos de preocuparnos. Damos un amén. Debemos de esforzarnos por estar manteniendo un ahorro espiritual. ¿Y en qué se pudiera dibujar ese ahorro espiritual? En estar bien con Dios, en agradar a Dios, en tener buenas relaciones con Dios. Eso sería estar ahorrando. Damos un gloria al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Eso sería parecido al ahorro. Allá viene la necesidad. Voy a ejemplificarlo de esta manera. Voy a ver qué es el ahorro que tiene mi hijo, dice el Señor. Y dice a la cartilla de aportaciones. Y dice: sí. Y fíjense que esto es de acuerdo a como hayamos ahorrado.
Lo vuelvo a aclarar, de acuerdo a como nos hayamos esforzado de agradarle, de vivir para Él, de servirle a Él, de honrarle a Él, de, hermanos, de exaltarle a Él. De acuerdo, ahí va los ahorritos. Y dice el Señor, aquí viene el problema. Viene, hermanos, Saúl con el problema de los filisteos, que se ve enano, se ve incapaz de poderlos enfrentar. Y dice de inmediato Saúl, hermanos, a sus ahorros. Y hermanos, dice Saúl a echar mano a su Dios. Y dice Dios, a ver si Saúl ha sido un buen ahorrador. Fue al principio un buen ahorrador. Fue al principio alguien que era un hombre humilde. Todo eso es ahorro. La soberbia es contraproducente. Al principio fue un hombre que hablaba lenguas, es decir, estaba investido por el Espíritu Santo. Ahorro. Al principio era un hombre tan humilde que aun cuando era rey, hermanos, tenía pena ponerse la corona. Al principio era un hombre que obedecía a la palabra de Dios. Ahorro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahorro. Pero era de los que ahorran al principio, pero no tienen el hábito de ahorrar todo el tiempo. Entonces es ahí donde, hermanos, está el problema. Entonces dice Dios, se lo estoy expresando o ejemplificando de esta manera. Dice Dios a la libreta de Saúl. Claro, yo estoy usando la imaginación, pero tiene sentido. Dice a la libreta de Saúl y dice, este tiene un problema ahorita. Y es buen problema. Tremendo, porque guerra es muerte. Y cuando llegaba un país a otro país, era para arrasar con todo. No era para dejar nada. Entonces dice el Señor, tráiganme la tarjeta de aportaciones de mi hijo Saúl. Y dice, aquí está. Este es de los que ahorraron al principio. Este es de los llamaradas de Tusa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este es de los llamaradas de Tusa. ¿En qué sentido es de los llamaradas de Tusa? Porque así generalmente sucede. Al principio uno es buen ahorrador, no falta el culto, no deja de orar, no deja de ayunar, no deja de servir al principio. Pero cuando ya se va haciendo vieja la gente, se llena de mañas. Y cuanto más viejo, más mañoso. Eso es la figura aquí que vemos con Saúl. Y dice el Señor, este es de los emocionalistas. Este es de los emocionalistas. Fíjense que en la vida espiritual, hermanos, los istas, todo lo ista, los emocionalistas, los legalistas, todo eso que lleva los istas, todo eso es lo que deforma la vida espiritual. La vida espiritual tiene que moverse las emociones, pero no el emocionalismo. Y el problema es el emocionalismo. Entramos con emociones, con emociones está bien, pero luego pasamos al emocionalismo. Y el emocionalismo no es bueno, porque el emocionalismo pasa. Y ese es el problema. Que cuando van a revisar la tarjeta de aportaciones, el secretario general del cielo, allá yo no sé quién sea, el Señor pide ese dato de el hombre que estaba teniendo un problema aquí en la tierra.
y dice, no, hasta esta fecha fue un ahorrador, me agradó, me honró, estuvo dentro de la atmósfera que a mí me agrada, pero ahorita no. Y mire qué líos. Y esto es para ponerlo, para limpiarse el cerumen de los oídos espirituales. Porque el problema, aquí hermanos, aquí estamos sacando una lección de un hombre que fracasó. Pero ese hombre ya no existe porque ya pasaron miles de años. El problema es que nosotros estamos en escena. Y aquí quien necesita de la ayuda de Dios ya no es Saúl, ya no es David, ya no es Samuel. El que necesita la ayuda de Dios en el problema, en el ataque, en las lipidias, en las crisis de la vida, es usted y soy yo, porque tenemos los pies en el suelo y necesitamos la ayuda de Dios. Porque, hermanos, solo Dios puede ayudarnos en el momento difícil, porque Él es el único que tiene poder, Él es el único que tiene amor, Él es el único que puede sacarnos adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces el punto para ir cerrando es que entendamos que cuando menos lo espere, ¡pua!, viene el filisteo. Ahorita podemos estar bien, tenemos comidita, podemos tener salud, podemos estar durmiendo tranquilos en casa con los hijos, pero las cosas cambian. La vida es una cuerda floja. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? La lucha del creyente es una lucha constante. Cuanto más ahorradores seamos, es decir, cuanto más dentro de nuestra corta vida estemos agradando a Dios, más provechoso es eso. Porque cuando venga el filisteo, cuando venga el aluvión, cuando venga la amenaza, no sé si ustedes, bueno, hace poco, no sé si aquí está la hermana o los hermanos, les cayó la amenaza y le dijeron a una niña de la familia, le llegó un papelito, te vamos a matar, y sucesivamente. Y yo no creo que se ponga a mascar chicle uno cuando le llega una notita de esa. Esos son los filisteos. Te vamos a matar, le dijeron. Y los hermanos me dijeron, le voy a enseñar la nota. No, solo cuénteme cómo es la cosa. Afligidos, no hay que hacer, nos vamos a ir, nos vamos, nos van a matar. Y luego yo lo que hago es trasladarme a los zapatos del que está amenazado, del que está angustiado. Y empiezo a pedirle a Dios, Dios, dame una palabra. Porque es fácil salir, papá, haga esto y tal, pero hacía la loca, pero no, hay que vivir uno la escena. Y en este caso es una amenaza de muerte. Y esos papelitos los hacen efectivos sus demonios. Porque es el diablo el que impera en todo el odio. Lo hace efectivo. Entonces, a lo que llegamos es, bueno, usted tiene que hacer esto y esto, luego de escucharles. Porque siempre cuando alguien va a pedir consejo, bueno, es una buena actitud. Y siempre el que va a recibir al que quiere el consejo debe de escuchar hasta lo último que se pueda escuchar para dar un dictamen. Y lo que se le dio a la hermana es lo que Dios quería.
y sucedió que resolvió el problema. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo es que Dios le resolvió ese problema? Porque, hermano, esa cosa, mire, es cosa de dejar hasta la cama y lárguese, escape por su vida. Pero ¿cómo puede ser eso? Que alguien tenga la valentía, si pudiéramos decirle, de no agarrar la maleta e irse, si es que hay tiempo de agarrarla, y quedarse y lidiar ahí. Depende de los ahorros. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Depende de los ahorros que hayamos hecho para con Dios. De ahí depende el valor. De ahí depende la certeza. Si vale la pena pegarse la guindada o quedarse. ¿Para dónde se va a correr uno? Si el país es chiquito y se va para Honduras, lo terminan de matar. Si va para Guatemala, ni lo van a hallar. Para donde se va para Estados Unidos, son miles de calaveras, tristemente, que van quedando en el camino hacia el sueño americano. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a ver qué es lo que permitirá que Dios resuelva situaciones duras y estrechas, hermano. Vamos a ver qué es lo que ayudará. El ahorro espiritual. El ahorro espiritual yo lo estoy ejemplificando como esa lucha de cada uno de quiero ser mejor hoy para mi Dios. Quiero agradar hoy a mi Dios. Quiero bendecir con lo que Dios me ha dado su obra. Están ahorrando. Quiero dedicar más tiempo a la oración para con mi Dios. Están ahorrando vida espiritual. Damos un gloria al Señor. Quiero ayunar un poquito más. Ahorro. No para salvarse, sino para el momento de la crisis. Entonces, eso es lo que vale. Eso es lo que funciona en el momento de la crisis. Por eso es que el cristiano debe andar con pie de plomo. El cristiano no puede andar a la loca. Y si anda a la loca, pues va a tener sus resultados. El cristiano debe de ser objetivo dentro de la vida, porque sabe que está en un mundo peligroso. El cristiano debe de saber que habla, que oye, que retiene, que vota, porque dependiendo de esa afinidad, dependiendo de esa comunión, de ese agradar a Dios, ahí va a salir la victoria. Ahí va a salir Dios. Bueno, va a decir Dios, este es COVID del fuerte, del que mata. No importa. Y tráiganme la cartellita, tráiganme la libreta de aportaciones de este que está ya que poco respira, y dicen y se lo llevan. No hay problema, sea sano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre hay una respuesta. Damos un gloria al Señor. Vea su libreta de ahorros, por lo menos cuánto ha leído su Biblia en estos 30 días ya de este mes, de este año. Ni me he acordado, hermano, solo para los domingos. Ya tengo 4 domingos de traerla. Entonces no se preocupe, que cuando venga el filisteo van a hacer gritos igual que Saúl. Y van a hacer gritos pidiéndole a Dios. Y Dios no responderá ni por sueño, ni por turín, ni por profeta. ¿Qué les parece, hermanito? ¿Nos está hablando el Señor? ¿Cuánto les está hablando el Señor?
ni por profeta. Toda esa gente especial que gime por servirle a Dios, y cuanto más puede sumar, todo es ganancia. Todo es ganancia, aquí no es pérdida. Cuanto más lejos le queda a la iglesia, todavía es mucho más ganancia, porque usted hace un mejor esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el caso de Saúl? Con lo cual vamos finalizando. El caso de Saúl es que se había portado mal, que había llegado un momento de que ya la palabra de Dios se la pasaba por encima. Había llegado el momento que no quería, que la soberbia lo había controlado, y era un hombre soberbio, era un hombre envidioso, era un hombre, hermanos, era un hombre loco. De todo tenía pero no empezó así, empezó humilde, empezó, hermanos, temeroso a Dios. Damos un gloria al Señor. Ahora, ¿qué es? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros nos descuidamos de una constante dieta espiritual delante de Dios en todas las áreas de la vida. Cuando nosotros nos descuidamos, es ahí donde vamos a tener los problemas, porque no siempre la misericordia de Dios estará para bendecir. No siempre. Llegará el momento, fíjese que dice, por ejemplo, el Proverbio 1:28, dice, en este proverbio, el contexto es que la sabiduría anda buscando al muchacho, anda buscando al perdido. Lo busca por un lado, lo busca en la entrada de las calles, en las entradas de la ciudad, les advierte, les habla y todo, hermanos, pero el personaje no le interesó, no quiso ahorrar, no quiso ponerle atención al que le amaba, al que le deseaba el bien. Pero entonces dice el 1:28, entonces, ¿cuándo qué? Cuando venga el problema, cuando venga el aluvión, cuando venga la angustia, entonces dice textualmente, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Sí, es que siempre en el problema es, por lo menos a ya le cayó el problema. ¿Cuál problema? Le cayó la crisis, no se sabe cuál, pero le cayó. Y en este asunto de angustia es donde dice este proverbio, dice, hijo mío, mire qué interesante, hijo mío, verso 15, no andes por caminos con ellos, aparta tu pie de tus veredas, porque es un consejo, ¿verdad? Porque en vano se tenderá red ante los ojos de toda ave. Dice, la sabiduría clama en las calles, verso 20, alza su voz en la plaza, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Y dice, ¿hasta cuándo? Verso 22, oh simples, amaréis la simpleza. Hay gente que es simple, que le encanta hartarse el mundo. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Hasta cuándo?
Los burladores desearán burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Eso es como el que aborrece la miel y ama lo amargo. Entonces dice, volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre, mire todo el cuento que Dios hace. Y os haré saber mis palabras. Ahora dice el verso 24, por cuanto no quisiste oír, dicho de otra manera, por cuanto no quisiste ahorrar, por cuanto no quisiste vivir para mí, por cuanto no quisiste consagrarte, por cuanto no quisiste tener una estrecha relación conmigo. Esto es Biblia. Por cuanto no quisiste oírme, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste. Mire, cuando uno en la iglesia ve locos, voy a decir locos, que creen que la iglesia es un asunto social, esa gente es loca. La iglesia es el lugar de vida o muerte. Es decir, en la iglesia es donde está la estabilidad de la vida. Pero si no, si la iglesia la vemos como un aspecto social, como un aprovechar personal, para ese tipo de gente es muerte. Si la iglesia la ve como religión, presentarse ahí religiosamente, persinarse y luego ir a lo mismo, son locos que no han entendido que este mundo es un juego cruzado. Eso es como una balacera, que usted se meta, de allá están tirando, de aquí están tirando, para allá usted se meta acá. Es igual pretender que usted salga ileso en medio de una balacera. Pero así la gente, así anda en las iglesias, para hermanos sin saber a qué andan haciendo. Extendí mi mano y no hubo quien anduviese, quien entendiese, sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. También dice, yo me reiré. Viene el momento de la crisis de los filisteos. Viene el momento de la apretura, viene el momento cuando la garganta se está socando, viene el momento cuando el juez está embargando, viene el momento cuando aparece lo inesperado. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Todo el mundo tiene temor. Ay, para mi vejez. Ay, todo el mundo tiene vejez. Cuando vinieres, dice, cuando viniere como una destrucción, verso 27 del Proverbio 1, lo que teméis. Vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, como el caso de Saúl, entonces me llamarán. Ajá. Entonces sí, Señor, voy a ahorrar. ¿Cuánta gente, hermano, luego que sale de un problema dice, hoy sí me voy a componer, pero no se compone? Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana. Entonces iban a mañanear, pero dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Mire, hermano, cuando no hemos sido previsores, cuando no hemos sido ahorradores, cuando no hemos sido cuidadosos de una estrecha vida espiritual delante del Señor, tenemos este problema. El problema es que cuando venga la destrucción, dice acá, entonces me buscarán. Dice el
verso 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que lee la palabra, lo que dice Santiago. Lo que dice Santiago es que escuchamos la palabra, pero no la retenemos. Entonces es lo mismo. El que aparte el oído a la palabra, a la ley, su oración también es abominable. Es decir, Dios no oye esas oraciones. La vida espiritual no es un juego, no es un asunto, un sistema de religión, de conceptos, de actitudes. La vida espiritual es una relación estrecha con Dios, y cuando se mantenga esa afinidad, ese respeto con Dios, no hay problema. Dios nos ayudará. Que se oiga un poderoso amén. Entonces dice el versículo número 2 del libro de Jueces 16:2, le dijeron a Sansón: Sansón, los filisteos. Y Sansoncito, como ya se le había hecho, hermanos, hábito, que con malas relaciones siempre salía victorioso. Hay cristianitos que tienen tan malas relaciones con Dios y siempre amanecen vivos y siempre tienen comidita en la mesa. Pero eso no es siempre. Eso le podemos llamar, se le puede llamar la benignidad de Dios, la misericordia de Dios. Dios le está dando su oportunidad, le está hablando, lo trae a la Biblia para que lea, para que cambie, y él no cambia. Y siempre le da la comidita, y siempre puede abrazar a la familia, y siempre, y eso es el peligro, hermanos. Oiga, ese es el peligro, que a veces Dios sigue bendiciéndonos, Dios sigue dándonos, pero no es porque tengamos buenas relaciones, es por su misericordia. Y Él lo sigue dando, hermanos, en aras de que podamos reflexionar y entrar en razón en algún momento. Y eso fue lo que sucedió con Sansón. Entonces usted ve que Sansón se acostumbró. No, si siempre Dios, yo soy un gran mentiroso. Sí, pero Dios siempre me bendice, porque Dios lo que ve es el corazón. Usted es un gran estafador. Usted no está actuando como un creyente. Sí, pero siempre Dios en su misericordia, hermano Sansón, siempre Dios me da la victoria contra estos filisteos. ¿No ve, pues? En una ocasión decía Sansón, hasta con la guijada de un burro mató a 1000. Siempre Dios me da la victoria, pero no siempre nos aguantará Dios. Entonces viene acá y le dijeron, Jueces 16:2, le dijeron: Sansón, los filisteos. Y dijo él a lo mismo. ¡Wow! Y no le funcionaron las fuerzas. ¿Qué pasó? Tenía ya a estas alturas a cero su libreta de ahorros. Y cuando está así la cosa, ya Dios no va a obrar. Ya Dios no va a responder. Ya Dios no va. Y por mucho, mire lo que hacía Saúl, por sueños, por Turín, por profeta, por mucho, por ayunos, ya no. Hay un momento que ya Dios dice, ya no, ya este caso es terminado. Entonces, hermano, yo finalizo. Por eso decíamos a manera de tema, ¿verdad? Solo Dios puede ayudarnos en las angustias,
Pero ¿a quién es que va a ayudar el Señor? Aquellos que hayan tenido la sabiduría de construir una buena amistad, una buena relación espiritual con su Dios. Eso es lo que nos garantizará el que cuando vengan los filisteos, Dios siempre nos va a apoyar. Pero si es lo contrario, si yo soy un cristiano descuidado, que no me santifico, que no me cuido, que esto es peligroso. La iglesia, hermanos, la iglesia, le voy a decir esto con lo cual finalizo. A veces tenemos la idea que venir a un local, eso es lo suficiente. Podemos estar en una iglesia viva del Espíritu, pero si no nos cuidamos para estar en buena armonía con Dios, vamos a caer, aun cuando la iglesia esté llena del Espíritu, vamos a caer en la religiosidad, vamos a caer en lo básico de la vida religiosa, pensando, no se preocupe, pensando que estamos bien con Dios, que hemos construido una buena armonía con Dios. Pero eso solo se puede verificar cuando venga el problema. Eso, solo cuando venga el problema es cuando se puede verificar si en verdad yo en la iglesia ocupé la iglesia para construir una relación con Dios, o me descuidé y viví una vida religiosa. En el momento de la tormenta es ahí donde se va a ver si fui un ahorrador o fui un descuidado para con Dios. Saúl, en este momento, dice que pidió a Dios, consultó a Dios y Dios no respondió ni por sueño. Como quien dice, no, hijito, tuviste tu tiempo, tuviste tu oportunidad, te aguanté, te puse, te di las bendiciones y nunca las valoraste. Así que, como dicen unos, alú, ahí nos vemos. Ahí despuesito, hay que te ayude, buscar a quien le serviste. Y eso fue lo que hizo Saúl. Lo que hizo fue ir a buscar al diablo. Buscar a quien busquen ustedes. Si por quedarse viendo el partido de la preferencia dejamos el culto y dejamos a Dios, buscar al finado Maradona que te ayude allá en el cielo. Pero yo no puedo. Buscar a Ronaldo, buscar a Cristiano no sé qué, buscar al jefe de ahí de la compañía que sos tan fiel para trabajarle. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Damos un amén. Busca ahí a tu jefe, busca ahí a tus hijos, a quien idolatras, buscarlos a ellos, busca a tu mujer, busca a tu marido, busca a tus vecinos, busca tus contactos. Conmigo no contés. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Busca tu diablo. A ver si te ayuda tu diablo. Y no le ayudó su diablo. Y por último, Saúl terminó suicidándose. Se llevó encuentro a los hijos. Se llevó encuentro el reino. Le pregunto, hermanito, no sé si me he dado a entender. Levante la mano los que me han entendido. Ojalá se le quede estas palabritas. La vida cristiana no es para desperdiciarla, es para aprovecharla. Y cuanto más amigos nos hacemos de Dios, mayor garantía tenemos en el momento de la